¿Cómo ha golpeado el escándalo de Nicolás Petro al presidente Petro y al pacto histórico? Nosotros vimos la gente muy aburrida, Inti Asprilla muy beligerante, Gustavo Bolívar aburridísimo, y siente uno que eso fue un remesón muy, pero muy duro al interior del pacto histórico. ¿Usted ha hablado con el presidente Petro de ese tema? Hay que entender un acto de valor, creo yo, de coraje, muy difícil del presidente, que es padre de familia, hermano, y que pasó por encima de su doloroso sentimiento paternal y fraternal para actuar como jefe de Estado y decir la Fiscalía que investigue a fondo con las consecuencias que sean. Eso es duro. Yo de nuevo converso con los padres de familia que nos escuchan a esta hora y les pregunto qué harían si un hijo cometió un error o se supone que lo cometió o un delito. ¿Van y lo denuncian o lo protegen o lo sacan o lo esconden? Cualquier padre tiene ese dilema. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Yo lo cuido, lo protejo o se lo entrego a la policía? Y ahora, cualquier padre no es el presidente de la República. Por eso el presidente de la República... El hijo es funcionario público y mayor de edad. Claro, con estatura sí, pero padres de familia con hijos mayores de edad que le digan, vea, su hijo se robó en un supermercado. Aceptado. ¿Usted lo va a esconder o lo va a entregar a la policía? Es un dilema paternal. El presidente lo resolvió con coraje y dijo que la Fiscalía investigue, y eso hay que enaltecerlo. Ahora, el pacto histórico, aquí hay una diferencia. El diputado Nicolás Petro no es miembro del pacto histórico. El pacto histórico no existía cuando él se eligió, era la Colombia Humana. Y la Colombia Humana tomará medidas supuestamente. El pacto existe hace 2 años cuando nos encontramos con el presidente Petro en Florencia, en Italia. Y él, con una visión muy clara, dijo, yo quiero llegarle a las ideas liberales, al pueblo liberal de centro. Y recorrimos el país con las banderas liberales, con las de López Pumarejo, con las de Galán, con las de Carlos Lleras. Él recorrió con banderas rojas. No es del pacto histórico, pero le hace un daño enorme al pacto histórico. Pues cualquier colectividad política, inclusive social, cualquier iglesia, cualquier equipo deportivo, cuando un energúmeno invade un estadio y golpea a un árbitro o un jugador le fractura una pierna al otro, pues le hace daño a la institución, pero la institución está por encima de las personas, por encima de los éxitos y por encima de los errores. Defender la institucionalidad a todos ocurre. El cartel de la toga le hizo un daño enorme a las Cortes. Afortunadamente ese espacio se superó ya, pero hay que defender la institucionalidad, las Cortes, Doctor. el Congreso, la Jefatura del Estado. Sí, doctor Barreras, pero cuando pasó lo de las zonas francas del hijo del entonces presidente Álvaro Uribe, cuando pasó lo de la hermana de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el presidente de la República fue inmisericordia en pedir las renuncias, en pedir Implacable. que se apartara. Implacable con este caso. ¿No les está faltando a los del pacto histórico tener el mismo rasero para medir la situación que está pasando en este momento con el hijo del presidente? El mismo rasero es el de David, ¿no? El de David. No, no. Presidente del Congreso. Doble rasero. No, por favor. Sí, no. Vea, Diana, gracias por la pregunta, porque ahí está la diferencia clave. Yo también exigí responsabilidades. Es que cuando en ese episodio que llamó la entonces vicepresidenta una tragedia familiar, durante 20 años o más, un hermano condenado por tráfico de heroína directamente, y no por tráfico de influencias, sino por tráfico de heroína, pues se le escondió a los colombianos esa verdad. En el caso que menciona Diana, yo no lo he traído a colación, pero debo contestar la pregunta de los hijos del expresidente Uribe, que eran estudiantes universitarios y una década después eran y son millonarios. Jamás escuchamos al presidente Uribe pidiendo que los investigaran. Él actuó como padre amoroso y seguramente porque sus conductas son legales, no lo sé. Ahora, el Son tema de ellos muy era hacer afortunados. negocios, no cometer delitos, ni recibir Pues, plata mala vida. Pues yo no sé si esos negocios se hacen sin ningún tráfico de influencias cuando el padre es presidente de la República. A lo mejor solamente son Pero sí están ustedes muy suaves con el hijo del emprendedores. presidente. Están... Porque la diferencia es que el presidente blandos. Petro, él mismo pidió a la Fiscalía que lo investigaran. Usted no ha escuchado ningún expresidente en la historia Y que pida que investiguen a los pidió hijos. porque sabe que hay algo. Pues pidió porque es evidente que los medios de comunicación, el rumor en las calles, los hechos evidentes... Pero ¿cuándo lo le ha hacen. importado al presidente Petro los medios de comunicación? Si lo pidió es porque sabe que hay algo. Si lo pidió es porque se trata de su entorno familiar y tuvo que pasar por encima de ese dolor paternal para ponerse en estatura del jefe del Estado. Yo vuelvo a ponerle a las familias colombianas el ejemplo. Usted, si su hijo comete un error, lo entrega a la Fiscalía. ¿Usted qué haría? O ¿Usted qué haría? Lo que hizo el presidente Petro. Porque cuando uno tiene una investidura, yo soy presidente del Congreso, tiene que ponerse en esa investidura y tiene una responsabilidad. Tiene que transmitirle a los colombianos la majestad y la legitimidad de las instituciones. ¿Qué que están por pasaría si encima el de los hijo del hombres. presidente terminara en la cárcel? Yo creo que el presidente con suficiente coraje seguiría gobernando a pesar de su dolor.
Pero no nos anticipemos a asuntos que son materia de investigación, porque para empezar si se le cree la versión, que yo creo que es asunto de las autoridades, a la denunciante, que es la señora Dice, creo que se llama, Sí, cómo no. pues hay que creerle todo. Y lo que ella primero dijo es que el presidente Gustavo Petro no tenía nada que ver en ese asunto y que los supuestos dineros jamás llegaron a la campaña. El presidente Petro es inocente y no puede, por supuesto, responder por lo que haga un ciclo muy grande de parientes o de amigos irresponsables.